mi tierra, llena de encanto, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo, como una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro. Me huele a caña, me huele a fruta madura de mi país. La brisa me trae aromas de la montaña, que me perfuman la vida como un jardín, que me perfuman la vida como un jardín. Me sabe a bacalao frito, me sabe a hueque, me sabe a un arroz con pollo bien preparado, en un fuego sobre piedras allá en el campo, escuchando los acordes del seiso real, escuchando los acordes del seiso real. Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo, como una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro. Desde una colina el sol me tiende su manto, desbordándose de luz sobre un plata, y escucho lo que un pitirre dice en su canto, a un guaraguao que se esconde en un flamboyán, un guaraguao que se esconde en un flamboyán. Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo, como una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro. Coral de mi cafetal, que me baña de fragancia, mi capullo de alelí, donde hasta las piedras cantan. Desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo, coral de mi cafetal, que me baña de fragancia, mi capullo de alelí, donde hasta las piedras cantan. Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Mi hamaca que viene y va, meciéndose en la poesía, le dice a mi corazón que linda es la tierra mía. Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Es bella como una flor, desde el monte a la llanura, borinquen patria de amor, como ella no hay más ninguna. Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo, como una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro. Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos una pintura dedicada al cuarteto de Los Hispanos, 4 guitarristas que llevaron con su voz a muchos de nuestros abuelos y antepasados a escuchar buena música para la época navideña, y hemos comenzado con una canción de Así es mi tierra, la cual por cierto hemos dibujado para ustedes con el famoso flamboyán, que no es de Puerto Rico, sí de la isla de Madagascar. Aquí tenemos el rojo y aquí tenemos el anaranjado. También hay uno que es amarillo, que es el que tenemos acá. Aquí tenemos la hamaca, la casita del jibarito en el campo, disfrutando de ese campo. Aquí tenemos a
al señor Wilson Torres, a Luis Nieves, a Julito Alonso y a Carmelo Montalvo, que fueron los 4 protagonistas de este grupo de los hispanos en el año 1952, cuando fue que se fundó dicho grupo. A una de las canciones que cantaron fue Amor, perdóname, En primavera, Yo sin él. También tenemos por aquí La novia, Fiesta de las Américas. Por aquí tenemos A cantar, que esa es hermosa. Sabías que no te quiero. Las campanas de la catedral, esa es hermosa esa canción, invitamos a todos a que la escuchen. Y Estampas de mi tierra. Aquí tenemos la Catedral de San Juan y su campana, que es la inspiración para hacer una de esas canciones que llevó este cuarteto de guitarras a la fama en los años 50 y 60 y hasta casi los 70 de la historia musical de Puerto Rico. Aquí está la hamaca boricua con la bandera de la mono estrellada en el centro, que es la identificación de este gran grupo, los hispanos, muy conocidos por nuestros abuelos y por las personas que les gusta la música de trío. Vamos ahora a escuchar la historia de este gran grupo, cuarteto, que llegó a la fama y da a conocer esta música de tríos a nivel internacional, al igual que otros muchos más que vamos a estar presentando durante mucho tiempo en algunos momentos dados en este canal de Cultura Boricua para ustedes. Escuchemos la historia de este gran grupo, cortesía de la Cultura Nacional para la popularidad. Esa página es muy buena para todos nosotros, que nos ilustra cómo conocer la historia de los puertorriqueños. Quizás fue la casualidad la que sembró la semilla de lo que años más tarde sería reconocido como el cuarteto de mayor excelencia en el pentagrama puertorriqueño. Pero cuando en 1952 el locutor radial Osvaldo Torres Velázquez le sugirió a Julito Alonso que organizara una agrupación musical para recorrer con ella el país, jamás se anticipó que aquella propuesta desembocaría en la creación de un cuarteto de la trascendencia de los hispanos. 2 jóvenes talentosos, que entonces cursaban estudios en la Escuela Román Valdoriotti de Castro en el Viejo San Juan, fueron los primeros reclutados en la gesta. Eran estos Wilson Torres, que en aquel momento dirigía Los Sultanes, y Carmelo Montalvo, primera guitarra del trío Los Gentiles. Ambos se unieron entonces a Luis Nieves, caricaturista de El Imparcial, y al propio Julito Alonso para dar inicio a este nuevo experimento musical. El trío debutó formalmente en la Plaza de Recreo de Ponce. Meses más tarde, los inevitables cambios internos se suscitarían hasta dar con la fórmula final. Primero Nieves fue sustituido por Germán Salinas Vega grabando el tema La Noche y Tú de pura ocasio. Ya en 1953 Charlie Vázquez entraba al grupo en sustitución de Julito Alonso. Y 3 años más tarde, la fórmula triunfal se completaba con la entrada de Tato Díaz al cuarteto. La aceptación masiva de los hispanos no se hizo esperar. Sus actuaciones en los programas de Radio El Mundo eran aplaudidas por millares de radioescuchas. Y con la llegada de la televisión, el cuarteto se convirtió en uno de los favoritos del público puertorriqueño gracias a programas como el show Coca-Cola, en el cual compartían estelares con Tito Lara, Ida Claudio y José Raúl Ramírez. Su éxito se derivó en gran medida a la manera en que incorporaron elementos de armonía de jazz a la música latina, algo que en aquella época era sumamente novedoso. Ante ello fue inevitable que el cuarteto diera su salto al extranjero para presentarse en Nueva York, República Dominicana, México, Venezuela, Perú y otras plazas que los reclamaron con insistencia. Como ejemplo inicial de esa repercusión internacional, en 1959 los hispanos debutaron en el Hotel Embajador de la República Dominicana. Allí, su temporada de presentaciones se extendió por espacio de 4 semanas. A paso seguido, el cuarteto boricua se presentó en México, actuando por espacio de 3 meses en el Teatro Lírico con figuras como Olga Guillot, Agustín Lara, Amalia Mendoza, Daniel Riolobos, los hermanos Reyes y los hermanos Silva. Igualmente actuaron en el programa Max Factor, La Estrella y Usted, que se retransmitía en el Caribe y Suramérica. Con un repertorio sumamente romántico, en enero de 1960 fueron los primeros en llevar el foxtrot, un telegrama, a la cima de la popularidad radial en Puerto Rico. Meses más tarde irrumpieron en el primer lugar de las listas con la canción No me hagas llorar, tema que en inglés había popularizado el cantautor Neil Sedaka bajo el título O Caro. Dicha canción los convirtió en los primeros exponentes puertorriqueños en realizar una versión al español de un tema de rock, con el cual alcanzaron el primer lugar de las listas de popularidad. Un año más tarde, su versión al español de rock, Round the Clock, y el tema The Great Pretender se difundieron con fuerza en la Radio Nacional.
Esto sin obviar que su versión de La novia ocupó por 6 semanas la posición cimera de la difusión radial. En 1962 viajaron a Londres contratados por el legendario productor Milton Lahr para participar en varios programas de la serie Broadway Goes Latin. En una de sus visitas a Inglaterra, participaron en Royal Command Performance, actividad con fines caritativos que se celebra en la capital británica, donde compartieron labores con artistas de la fama de Bob Hope, Rosemary Clooney y José Ferrer, y en la que actuaron frente a la reina Isabel, quien les entregó un pergamino de reconocimiento con su firma. Su exposición en los medios televisivos hizo que los hispanos recibieran una oferta del conjunto de moda, The Platters, para establecerse en los Estados Unidos. Más la nostalgia pudo más que el deseo de abrirse paso en suelo norteamericano. De igual forma rechazaron ofertas para grabar con el sello Decca en Inglaterra por tener la necesidad de regresar a Puerto Rico a atender a sus respectivas familias. No obstante, en Perú el productor cubano Gaspar Pumarejo hizo un extraordinario esfuerzo por promover a los hispanos en Lima. Allí, el cuarteto boricua gozó de amplia popularidad en la radio, coincidiendo en los primeros lugares de las listas con los puertorriqueños Chucho Avellanet y Carmita Jiménez. La contratación de los hispanos por parte del cantante y productor Tito Rodríguez dio paso a una amplia discografía bajo el sello Musique. Junto a él lanzaron el clásico Amor Perdóname. Y del mismo modo realizaron un puñado de grabaciones entre las que se incluye uno de los clásicos de la época, Fiesta de las Américas, recopilación de cantos folclóricos de la América Latina que aún se considera una joya discográfica. Fueron estas grabaciones las que le dieron paso a la difusión de los hispanos en suelo venezolano. En innumerables ocasiones, Tato, Charlie, Wilson y Carmelo visitaron Caracas y el interior del país, marcando en 1968 uno de sus grandes momentos en Venezuela gracias a la grabación de Pena, del compositor Guillermo Venegas Lloveras. Con paso firme, los hispanos cerraron la década del 60 como estrellas del programa Chauffeur, donde compartieron estelares con Chucho Avellanet, Lisette y el cantante Tito Lara. Actuaron en el circuito de teatros latinos de la costa este de los Estados Unidos, así como laboraron en la programación diaria del mediodía del Canal 2 de Telemundo. En la transición entre los años 60 y 70, los hispanos vivieron varias transformaciones. Inicialmente Charlie Vázquez salió de la agrupación para establecerse en los Estados Unidos, mientras Tato Díaz inició una etapa de cantante solista. Los cambios internos llevaron a ingresar a figuras como Norman Casiano, quien estuvo vinculado al grupo durante la primera mitad de la década del 70. Posteriormente, el cuarteto se convirtió en una agrupación incluyendo entre sus integrantes al cantautor Arwen Oliver y Tuti López. Activos en los escenarios nacionales, el momento de mayor trascendencia para los hispanos durante la década del 70 lo fue su representación de Puerto Rico en el cuarto Festival de la Canción Iberoamericana, OTI. Interpretando la canción A Dónde Vas Amigo, de Arwen Oliver, los hispanos alcanzaron la cuarta posición en la competencia que ganó México con uno de los exintegrantes del cuarteto, los hermanos Castro, o Alberto Castro. El cierre de la década del 70 dejó en el ambiente una grabación continua de temas románticos, maxi single, en la época en que la música disco arropaba el cancionero popular y el grupo español Pequeña Compañía popularizaba en las ondas y al principio, boleros. Con un lapso de silencio, aquella grabación cerró el ciclo de actividad para los hispanos, hasta que en 1984 Frankie Valentine, relacionista público de la compañía Fast Foods, logró el reencuentro escénico del cuarteto original. Los aplausos generados ante el regreso de los hispanos dieron la señal para lo que sería su reaparición en grande en los escenarios nacionales. Con el anuncio de una temporada de 2 semanas en el Club Caribe del Hotel Caribe Hilton, Charlie, Tato, Wilson y Carmelo se convirtieron en uno de los aciertos taquilleros más importantes del año en aquel prestigioso escenario. Y ante el éxito alcanzado, la temporada fue extendida a un mes de presentaciones a casa llena. El regreso triunfal a los escenarios dio entonces paso a un nuevo ciclo de grabaciones discográficas. La primera de ellas, Ha vuelto mi canción, resumió los años de gloria del cuarteto y presentó un perfil de nuevas posibilidades en el ambiente musical ante el acoplamiento ejemplar de sus voces. Posteriormente, el lanzamiento de Así es mi tierra, los hispanos tomaron por asalto las ondas nacionales y convirtieron la canción Las campanas de la catedral en un himno de la temporada navideña de 1987. En los años subsiguientes el cuarteto revivió laureles en la radio puertorriqueña con la edición de nuevas producciones musicales en la época navideña, que incluyeron aciertos como el pegajoso tema A Cantar. En 1990 Charlie Vázquez tuvo que retirarse de la agrupación ante la complicación de salud que le dejó un derrame cerebral. Norman Casiano lo sustituyó momentáneamente en el grupo. Pero la llegada del cantante Carlos Camacho dio entonces un toque rejuvenecedor al afamado cuarteto. Ciertamente Camacho resultó ser un complemento vocal de excelencia para los hispanos. Esto sin obviar que en su carrera artística ya había tenido aciertos como fueron sus grabaciones con el grupo Tempo 70, sus intervenciones teatrales en musicales como Reflexiones, Superstar, Lavi, Fela y sus grabaciones como solista. En un regreso a la canción romántica, los hispanos fueron reclutados en 1992 por el sello multinacional Sony Discos. Y con ellos regresaron a primeros planos de la difusión radial con éxitos como Yo sin ti y Sabrás que te quiero. Ese mismo año los hispanos tuvieron una actuación estelar en el pabellón de Puerto Rico en la Expoferia celebrada en Sevilla, España. Allí cautivaron de tal forma al público, que fueron contratados para el cierre de la Expo 92, así como, días más tarde, tuvieron que regresar a Sevilla para cumplir con nuevos compromisos.
Al año siguiente celebraron por todo lo alto sus 40 años en la música, con un concierto de gala en el Centro de Bellas Artes de San Juan. Y en 1994 grabaron con la conocida cantante argentina, María Marta Serra Lima, una exitosa producción de distribución internacional. Con ella se presentaron en Buenos Aires en el Club Michelangelo y también actuaron en la ciudad de Córdoba. En 1995 el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa les produjo el exitoso disco Magia, álbum en el cual contaron con el acompañamiento de una orquesta de 32 profesores. Con el cierre de la década, los hispanos continuaron activos en los medios de comunicación nacionales e internacionales, no sin antes atravesar por la triste pérdida de Carmelo Montalvo. Sustituido por Rafi Torres, en 1996 actuaron junto a Marco Antonio Muñiz en el Caribe Hilton, mientras forman parte del proyecto discográfico de Gilberto Santa Rosa titulado Estampas de mi Tierra. Igualmente reverdecieron laureles en Venezuela al actuar junto a Carmen Delia Dipini y José Luis Monero en el Hotel Tamanaco de Caracas. Actuación que complementaron posteriormente con sus trabajos escénicos junto a figuras como Isabel Pantoja, José José y el memorable concierto multicultural en el Harris Park de Nueva York junto a la famosa agrupación Das Dalesdex. Con el cierre de siglo la noticia de la separación de los hispanos consternó a sus seguidores. Pero aunque la misma se refiere a la labor continua en los escenarios, el cuarteto no ha cerrado la puerta a nuevos proyectos musicales. Uno de ellos, los 50 años de los hispanos, se presentó en octubre de 2002, con transmisión radial en vivo a más de 300 emisoras de América y España. Hemos escuchado la historia de ese gran grupo de los hispanos, con sus cambios de voces, ya debido a algunas situaciones, ¿verdad?, particulares que escucharon, en relación a algunos que, ¿verdad?, lamentablemente algunos murieron y otros pues tuvieron diferentes percances. Vamos a escuchar ahora otra de sus canciones que los llevó a la fama en la historia como grupo muy, muy querido, especialmente en el año 1987. Es la fuente con su agua extendida que llena la tierra de aromas y espinas. La paz es la fuente con su agua extendida que llena la tierra de aromas y espinas. Suenan las campanas de la catedral como si evocaran su viejo historial. Suenan las campanas de la catedral como si evocaran su viejo historial. La paz es la estrella que alumbra el sendero por donde transita cantando el obrero. La paz es la estrella que alumbra el sendero por donde transita cantando el obrero. Suenan las campanas de la catedral como si evocaran su viejo historial. Suenan las campanas de la catedral como si evocaran su viejo historial. La paz son los niños que van al recreo y las campanitas de los heladeros. La paz son los niños que van al recreo y las campanitas de los heladeros. Suenan las campanas de la catedral como si evocaran su viejo historial. Suenan las campanas de la catedral como si evocaran su viejo historial.
La paz es tu imagen que llevo conmigo, la paz son las flores, la paz son los tiros, la paz es tu imagen que llevo conmigo. Suenan las campanas de la catedral, como si evocaran su viejo historial. Suenan las campanas de la catedral, como si evocaran su viejo historial. Suenan las campanas de la catedral, suenan las campanas de la catedral, suenan las campanas de la catedral. Nada, continuamos con una dedicatoria a los hispanos, en un grupo formado por 4 guitarristas en el año 1952. Hemos escuchado 2 de sus melodías más exitosas. Ahora vamos a escuchar otra que también tuvo una gran aceptación por los puertorriqueños. Yo creo en Dios. En cada gota de lluvia que al caer brota una flor. Creo que hay una luz que en noches de ansiedad del pecador pienso que por cada ser que se nos va otro vendrá y aliviará con su amor. Tengo fe que mi oración por sobre el vendaval se ha de escuchar. Tengo fe que al morador del más allá ha de llegar. Cada vez que nace una criatura que pueda tengo fe que mi oración por sobre el vendaval se ha de escuchar.
escuchado en un periodo de tiempo de los hispanos a Tito Lara cantando esa canción de Creo en Dios, que es sumamente excelente, ¿verdad? Para escucharla cuando tenemos algún problema. Extraordinaria interpretación por este gran puertorriqueño que también fue parte de los hispanos, no del inicio, pero luego fueron cambiando de poco a poco, ¿verdad? Y fueron, como vimos en la historia, fueron cambiando cada uno de ellos. Nada, en este canal estamos comprometidos por pintar y recordar a aquellas personas que dejaron huella en tanto en nosotros en este momento como también en el corazón y en el alma de los puertorriqueños en el pasado. Mis disculpas por a veces los sonidos no son muy claros porque son grabaciones que tenemos en YouTube de los años 60 y lo que nos llega pues lamentablemente pues no es la misma calidad que tenemos hoy en día, pero sí tratamos de llevarlos a ustedes mediante la pintura y mediante lo que están escuchando, tratar de llegar a ese lugar donde a esa voz de esa persona o a recordar a esa persona a quien le estamos dedicando este pequeño tiempo de esta pintura. Mis disculpas porque a veces salen un poco más largo, pero hay que darle honor a quien honor merece y por eso le estamos dando este tiempo a todos los que fueron los hispanos, que fueron muchos, pero solamente llegamos a presentar 4 en esta pintura debido a, ¿verdad?, que fueron los inicios en el año 1952. Gracias por tu tiempo. Continuamos pintando y dibujando para Puerto Rico y el mundo. Hasta luego.